Muy buenos días, tardes o noches, queridos espectadores, y sean todos bienvenidos a su podcast de divulgación científica favorito, Los Marxistas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la teoría general de sistemas, un tema que ya verán es muy interesante y tiene ideas complejas, pero sobre todo ideas que al conocerlas nos puede ser de gran utilidad, sobre todo a nivel personal o profesional. Y antes de comenzar, nos presento por si no nos conocen. Mi nombre es Daniel Robles y me encuentro con mis compañeros Omar Granados y Elías Esquivel. Sin más que decir, comenzamos. Gracias por la presentación, compañero. Para empezar el podcast debemos de definir qué es un sistema. Es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan en conjunto para lograr un objetivo o cumplir una función. Estos elementos pueden ser objetos, procesos, personas, organismos o conceptos y están organizados de manera que sus interacciones generan un comportamiento global. Algunas características son componentes, interrelaciones, fronteras, entradas y salidas y objetivo. Los sistemas se clasifican de diferente manera según sus características y comportamiento, tales como sistemas abiertos y cerrados, físicos o abstractos, naturales o artificiales, etc. Todos estos sistemas tienen sus propias reglas y dinámicas. Gracias a la teoría de sistemas se analizan y se entienden mejor su funcionamiento. Se preguntarán, ¿qué es la teoría de sistemas? Esta teoría es un enfoque interdisciplinario que busca identificar principios comunes en el funcionamiento de los sistemas, sin importar su naturaleza, biológicos, sociales, mecánicos, etc. Fue desarrollada por Ludwig von Betternlaffi en la década de 1940 como una respuesta a la visión reduccionista de la ciencia, proponiendo en su lugar una visión holística e integradora. Sus objetivos son el de promover el desarrollo de una terminología general para aplicarlas a la mayoría de las disciplinas científicas, que permite describir sus características, funciones y comportamientos sistémicos. Con esto, desarrollar un conjunto de leyes y normas que sean aplicables a sus comportamientos e impulsar una formación de estas. La teoría de sistemas fue desarrollada por Carl Ludwig von Bertalanffy. Él fue un biólogo y filósofo austriaco. Una de las aportaciones más importantes es la concepción totalizadora de la biología, denominada organicista, con teorías que conceptualizaban a los organismos vivos como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas adyacentes, por medio de complicadas interacciones. Para Bertalanffy, la teoría de sistemas debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Dentro de esta teoría tenemos dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es inconmensurable. Se refiere a aquellos aspectos de un sistema que no pueden ser medidos o comparados directamente con una métrica común. Esto suele ocurrir cuando los elementos de un sistema tienen cualidades cualitativas o dimensiones completamente diferentes, que no pueden reducirse a una misma unidad de medida. El concepto tiene raíces en la epistemología y la filosofía de la ciencia, particularmente en la idea de inconmensurabilidad de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. Esto implica que no todos los fenómenos pueden reducirse a datos cuantificables y en muchos casos es necesario emplear modelos cualitativos, narrativos o heurísticos para comprender la dinámica de un sistema. El otro concepto es holístico. Es una perspectiva que considera un sistema como un todo integrado, en lugar de analizarlo únicamente a partir de sus partes individuales. Esta visión sostiene que las propiedades y el comportamiento de un sistema no pueden comprenderse completamente si se estudian de manera aislada, ya que las interacciones y relaciones entre sus componentes generan propiedades emergentes que no existen en las partes por separado. Algunos principios clave del enfoque holístico en la teoría de sistemas incluyen interdependencia, emergencia, que es el todo, es más que la suma de sus partes, no lineal, y contextualidad. Ahora hablemos de un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense llamado Thomas Kuhn, conocido por la contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. En 1962, Kuhn publicó La estructura de las revoluciones, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada hasta ese entonces. Según Kuhn, las ciencias no progresan siendo un proceso uniforme por las aplicaciones de un hipotético sistema científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico. En el primer momento hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes.
creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba paradigma. Según Kuhn, una revolución científica es un cambio tan grande que el paradigma anterior ni siquiera se puede comparar con el paradigma nuevo, porque incluso las palabras que se usan para explicarlo son nuevas. Con esta afirmación se acerca a Betarlafi en la fundamentación de la teoría general de sistemas. En este sentido, se establece que la epistemología se encarga de abordar la filosofía y el conocimiento a través de las respuestas a diversas preguntas como ¿qué es el conocimiento? Retomando el tema, un paradigma es un ejemplo o un modelo a seguir. Tenemos muchos personajes históricos que hacen referencia al paradigma. Para Platón, los paradigmas eran modelos divinos a partir de los cuales las cosas de la Tierra están hechas. En el caso de las ciencias sociales y en la teoría de sistemas, el paradigma es equiparable al concepto de pensamiento en grupo, haciendo referencia a un grupo de ideas, métodos y asunciones teóricas sostenidos y validados por una persona o grupo de personas, que incluye una serie de comportamientos, actitudes y creencias. Resumiendo, la palabra paradigma se utiliza para indicar un patrón o modelo. Thomas Kuhn dio a la palabra paradigma su significado contemporáneo, al adaptarlo para referirse al conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Kuhn prefería los términos ejemplar o ciencia normal, que tienen un significado filosófico más exacto. En realidad, este concepto de paradigma es muy amplio. Y bueno, retomando lo que acabamos de escuchar y siguiendo con nuestra exploración de la teoría general de sistemas, quiero profundizar en algunos conceptos fundamentales que nos ayudan a entender cómo los sistemas vivos se organizan, se regulan y se adaptan a su entorno. Para empezar, hablemos del concepto de equilibrio en los organismos. Lawrence J. Anderson fue uno de los primeros en darse cuenta de que los seres vivos no funcionan de manera caótica, sino que tienden a mantener cierto estado estable, a pesar de las variaciones externas. Pensemos en cómo nuestro cuerpo regula su temperatura. Sin importar si hace calor o frío afuera, seguimos manteniendo una temperatura corporal cercana a los 37 grados. Aquí es donde entra en juego la homeostasis, un concepto formalizado por Walter B. Cannon. Él estudió cómo los organismos se autorregulan y propuso que los sistemas biológicos cuentan con mecanismos para mantenerse en equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos calor, nuestro cuerpo suda para enfriarse, o cuando hace frío, temblamos para generar calor. Estos procesos aseguran que las condiciones internas sigan siendo óptimas para la vida. Pero la homeostasis no ocurre de manera aislada. Aquí es donde la sinergia se vuelve crucial. Este término se refiere a la idea de que la cooperación entre los elementos de un sistema genera un resultado mayor que la simple suma de sus partes. Para ilustrarlo mejor, imaginemos un equipo de trabajo. Si cada miembro hace su tarea individualmente sin coordinarse, el resultado no será tan eficiente ni tan bueno como si todos colaboran de manera organizada. En los sistemas vivos pasa algo similar. El cuerpo humano, por ejemplo, es un conjunto de órganos que trabajan en sinergia para mantenernos con vida. Otro concepto interesante es la recursividad. Se trata de la capacidad de un sistema para repetir ciertos procesos de manera continua, donde los resultados de una etapa sirven como punto de partida para la siguiente. Un ejemplo claro es el crecimiento de los árboles. Desde una semilla pequeña, el árbol desarrolla ramas, y de esas ramas surgen más ramas, creando patrones que se repiten y generan estructuras complejas. Este proceso iterativo es fundamental para la autoorganización, tanto en la naturaleza como en algunos sistemas artificiales. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas no podemos ignorar la entropía, que es la tendencia natural al desorden. Según la termodinámica, cualquier sistema cerrado tiende a volverse más caótico con el tiempo. Es como cuando dejamos una habitación sin ordenar. Con el paso de los días el desorden se acumula. Sin embargo, los organismos vivos logran contrarrestar esta tendencia gracias a lo que se conoce como negentropía o entropía negativa. En términos simples, los seres vivos capturan energía del entorno para mantener su organización, tal como las plantas usan su luz solar en la fotosíntesis para crecer y organizarse. Por último, quiero mencionar el principio de equifinalidad. Este concepto nos dice que un mismo estado final se puede alcanzar a partir de diferentes condiciones iniciales y a través de múltiples caminos. Imaginemos dos estudiantes que aprenden un mismo tema. Uno puede preferir la lectura, mientras que el otro prefiere los videos explicativos, pero ambos terminan comprendiendo el contenido a fondo. Esta flexibilidad es esencial para entender la adaptabilidad de los sistemas complejos. Además, es interesante destacar cómo estos conceptos no solo se aplican a la biología, sino que han inspirado avances en la ingeniería
y la cibernética. Por ejemplo, la forma en la que diseñamos algoritmos de control en robótica o sistemas de gestión de empresas se basa en principios de autoorganización y retroalimentación estrechamente relacionados con la homeostasis y la equifinalidad. Este vínculo entre la biología y la tecnología demuestra que la teoría general de sistemas es una herramienta poderosa para abordar problemas en diversos campos. En resumen, hemos visto cómo el equilibrio y la homeostasis explican la capacidad de los organismos para autorregularse, cómo la sinergia y la recursividad permiten la cooperación y la autoorganización, y cómo la entropía y la negentropía ilustran la lucha constante entre el caos y el orden. Además, la equifinalidad nos recuerda que no hay un único camino para lograr un mismo resultado. Con estos conceptos claros, podemos entender mejor la dinámica de los sistemas, tanto en la naturaleza como en la tecnología y las organizaciones humanas. Y ahora, para complementar esta visión, cedo la palabra a mi compañero que continuará con temas sobre retroalimentación, la estructura interna de los sistemas y otros elementos claves para entender su funcionamiento. La retroalimentación en la teoría de sistemas es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos por el cual una cierta proporción de la señal de salida se redirige a la entrada y gracias a esto se regula su comportamiento. Existen dos tipos de retroalimentación que se denominan positivo y negativo. El positivo conduce al cambio, es decir, la pérdida de estabilidad o equilibrio, y la negativa se caracteriza la homeostasis y desempeña un papel importante en conseguir y mantener la estabilidad de las relaciones. Este también es supersistema o ambiente externo de un sistema. Se concibe como todo lo existente fuera del sistema, es decir, el contexto en el que está inverso, el cual incluye en la actividad que lleva a cabo. Se define también como los elementos que integran el sistema, subsistema o supersistema, y el supersistema favorece la organización jerárquica de diversas estructuras que funcionan de manera coordinada con un objetivo común. Es posible comprender supersistema como el ambiente donde actúan otros sistemas. El subsistema es el conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. Los subsistemas poseen la misma propiedad que los de sistemas y su delimitación es relativa a la posición del observador de sistema y al modelo que tengan de estos. El límite, según la teoría general de sistemas, esto ayuda a que se vea qué es lo que puede pertenecer y lo que no puede pertenecer en un sistema. Lo que no puede pertenecer al sistema es que puede ser parte de su supersistema o directamente no ser parte de ninguno de los dos. Establecer un límite de un sistema puede ser sencillo cuando hay límites físicos reales y se tienen claro qué sistema se quiere estudiar. Y para esto existen dos tipos, entrada y salida o input-output respectivamente. La entrada o input de un sistema es cualquier sistema abierto que requiere de recursos de su ambiente. Se denomina input o entrada a la importación de los recursos, como son energía, materia y la información, que se requieren para comenzar o dar inicio al ciclo de actividades del sistema. Ejemplos de esto serían como el teclado, ratón, un micrófono, una cámara web, un escáner, una pantalla táctil o un teclado en pantalla, etcétera. Y la salida o output de un sistema se le denomina como output a las corrientes de salida de un sistema. Los outputs pueden diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs. Y como ejemplo de estas tenemos como son el monitor, la impresora, altavoces, auriculares, la radio, un proyector de video o una pantalla de televisión. Y estos están y estos forman parte de componentes del sistema y que ya que son esos las partes físicas tangibles de un sistema informático. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos pues se conforman como dije de las entradas,
salidas, pero también de los procesos. Y los histogramas es la representación gráfica de un sistema. También es una herramienta que sirve para comprender una organización desde una perspectiva general, considerando una organización como un todo. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su canal de podcast científico favorito y esperamos que esta investigación haya sido de su agrado. No olviden dejar su like, presionar el botón de suscripción, activar la campanita y dejarnos en la caja de comentarios su opinión acerca de la teoría general de sistemas. Por su atención, muchas gracias y hasta luego.